Saludos. Estamos viendo aquí en la imagen una nota de El Imparcial del 25 de agosto de 1911. Acaba de renunciar en mayo el masón Porfirio Díaz y está el gobierno de transición de Francisco León de la Barra. Luego en octubre compite Madero, gana y toma la presidencia en noviembre del mismo 1911. Esto es para ubicar una coyuntura de un personaje importante en la historia de la masonería mexicana, pero que ha quedado relegado por falta de datos. Se trata de nada menos que de Rodolfo Gunner, que fue gran maestro de ceremonias del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, el que fue instalado en la Ciudad de México bajo el imperio de Maximiliano en diciembre de 1865. Se sabe que los promotores de este Supremo Consejo fueron Manuel Basilio de Acuña Reis y James Lose, uno como instalador y otro como gran maestro. Y luego se supo, la historia consigna que Maximiliano de Habsburgo, el emperador, declinó participar en el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y en su lugar propuso a dos personas. Eso lo sabemos, creo, todos los que nos interesa revisar la historia de la masonería mexicana. Esas dos personas fueron Federico Semmeleder, que era el médico personal del emperador y que luego fue relevado por otro médico llamado Samuel Bach. Pero en 1865 y parte del 66, el médico era Semmeleder y él fue uno de los dos propuestos por Maximiliano para el Supremo Consejo. El otro fue Rodolfo Gunner. Rodolfo Gunner fue un austriaco, marino, amigo de Maximiliano, que también era marino, y vino a México siguiendo al emperador, y lo acompañaron en este pequeño grupo. Cuando él llegó, Herzl y Schaffer son dos más que acompañaron a Maximiliano al llegar a México. Y este perfil de Rodolfo Gunner lo trato en mi libro La masonería en la presidencia de México, a partir de la página 223 y hasta la 230. Son 7 páginas completas rastreando la actividad de Rodolfo Gunner, gran maestro de ceremonias del Supremo Consejo. El otro ya dije que fue Semmeleder, y Semmeleder se convirtió en gran ministro de Estado del propio Supremo Consejo. Esos fueron los cargos que ellos tuvieron en el Supremo Consejo. El gran maestro era James Lose, que siguió trabajando en los asuntos masónicos hasta la época de Porfirio Díaz durante muchos años. Pero ¿qué fue lo que pasó con Semmeleder y qué pasó con Gunner? En mi libro he registrado qué fue lo que pasó con Semmeleder y con Gunner por separado, y más o menos sabemos qué había ocurrido al detalle con Semmeleder como médico. Se quedó aquí en México y siguió laborando. Eso lo pueden ver en mi libro en páginas previas, a partir de la página 215. Y el caso de Gunner a partir de la página 223 hasta la 230. La masonería en la presidencia de México. Lo que yo no sabía, y acabo de descubrir ahora, marzo del 2023, es que Gunner se regresó con Maximiliano, que estuvo un tiempo con él, con la familia de Maximiliano, porque él había sido fusilado y su cadáver acompañó de regreso al cadáver, y se quedó en Austria un tiempo. Y acabo de encontrar una documentación en inglés en la que dice que Gunner se metió a los negocios de las minas en Austria, y un colapso de minas, una explosión, un derrumbe, un desastre minero en 1875 hizo que abandonara Austria y se viniera a Texas. Y de esta manera ingresó Rodolfo Gunner a Texas en 1875. Está terminando Lerdo de Tejada, su gobierno, para ubicarnos, y va a empezar el porfiriato apenas. Y en ese año de 1875 llegó Gunner a Texas, se estacionó en Dallas y se dedicó al comercio.
Estuvo allí todo el resto del siglo XIX y hasta 1911 murió. Y esto que estamos viendo aquí es la nota del Imparcial del 25 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, dando cuenta de la muerte de Rodolfo Gunner. Vuelvo a decir, gran maestro de ceremonias del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, del que fue instalado bajo el gobierno del emperador Maximiliano de Habsburgo. Dice la nota, el general Gunner ha muerto. Realmente él era marino. Y no entiendo aquí por qué la puntualización de general, pero dejémoslo así. PA para el Imparcial, supongo yo que es prensa asociada. Dallas, Texas, agosto 24. 24 de agosto de 1911. El general Rodolfo Manuel Gunner, que en un tiempo fue comandante de la Guardia Imperial del llamado emperador Maximiliano y gobernador del castillo de Chapultepec, falleció hoy a las 3 de la tarde en esta ciudad, hoy 24 de agosto de 1911. En sus últimos años se dedicó al comercio y hacía varias semanas estaba delicado de salud. ¿Qué cosas del comercio? Esto lo he leído en este documento en inglés, un libro en inglés, que es la historia del condado de Dallas. Es sorprendente. Que no tiene que ver con masonería, es simplemente una historia del condado y anota en esa historia el autor a varios, digamos, residentes tejanos en Dallas importantes. Y en la lista de estos importantes aparece Rodolfo Gunner, sobre todo por su carácter de exfuncionario del gobierno del emperador Maximiliano y por haber sido también masón. Alberto Pike le reconoció grados masónicos a Gunner en Estados Unidos para el Supremo Consejo Jurisdicción Sur de los Estados Unidos. Albert Pike le reconoció grados a Gunner. Y Gunner se dedicó, dice aquí la nota, al comercio. Y el comercio exactamente era librería, compra y venta de libros. A eso se dedicó Rodolfo Gunner. Tuvo descendencia, he rastreado a la descendencia a que se han dedicado, algunos militares, otros comerciantes, y la importancia de esta nota de prensa necrológica es por lo que significó Rodolfo Gunner en el imperio. Era un amigo íntimo del emperador y lo que significó para la historia de la masonería mexicana. Integrante del Supremo Consejo de 1865, ese que después se reuniría o fusionaría con el Supremo Consejo de Veracruz de 1860 para formar en 1868 el único Supremo Consejo que se mantuvo aproximadamente hasta 1940-41 bajo el gobierno de el presidente Ávila Camacho, que se mantuvo más o menos unido, luego se partió en dos en esa fecha. Incluso llegaron a perder los edificios de Donceles 14 y 16 que tenía el Supremo Consejo. Ese Supremo Consejo, pues, en su inicio, el brazo de 1865, tuvo en sus filas a Rodolfo Gunner, marino austriaco, íntimo amigo de Maximiliano. Murió en Dallas, Texas, con eso concluyo la nota, el 24 de agosto de 1911 a las 3 de la tarde. Toda la actividad masónica de Rodolfo Gunner y la de Semmeleder, en mi libro La masonería en la presidencia de México, detalladamente qué significó cada uno de ellos al lado de Maximiliano y en qué actividad tuvieron ellos bajo el imperio. Muchas gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima.